El asesinato sin sentido de Charlie Kirk es un claro punto de entrada a la apatía cultural que afecta no solo a los Estados Unidos, sino al Occidente en general, ya que fue abatido a tiros en la Universidad del Valle de Utah. Y no he hecho un video sobre esto porque creo que ya se ha dicho todo lo que se tenía que decir. Sin embargo, debo decir que, aunque no estaba de acuerdo con algunas de las cosas en las que él creía, fue incansable al desafiar lo que consideraba amenazas para el tejido social de Estados Unidos, denunciando narrativas que, según él, invertían la victimización y protegían a ciertos grupos mientras vilipendiaban a otros. Su presunto asesino, un joven de 22 años llamado Tyler Robinson, fue radicalizado a través de cámaras de eco en línea y, de hecho, muy probablemente por los canales manipulados en YouTube, que durante años han sido inflados artificialmente para difundir el tipo de retórica a la que él sucumbió. La muerte de Kirk creo que es más ominosa de lo que la mayoría de la gente se da cuenta, ya que revela un cruce peligroso del Rubicón cultural, donde la defensa de las propias raíces culturales es demonizada y puede provocar actos extremos de violencia, convirtiendo la crítica en la causa de un asesinato. Y esta tragedia prepara el escenario para entender una patología más profunda en acción, una que tiene nombre: oikofobia, un concepto del que hablé extensamente hace años, pero en ese entonces de manera académica. Hola, oikofobia es un término revivido por el filósofo Roger Scruton y captura una aflicción particular de la psique occidental, un rechazo visceral de la propia cultura y herencia nacional. Del griego oikos, que significa hogar o casa, y phobos, que significa miedo, denota no solo incomodidad con el entorno propio, sino un profundo desprecio por las tradiciones, valores e identidad que constituyen el hogar de uno. Scruton, en su libro de 2004, Inglaterra y la necesidad de las naciones, lo describió como el repudio de la herencia y el hogar, una tendencia más pronunciada entre las élites intelectuales que amplifican los defectos de su propia sociedad mientras idealizan las culturas extranjeras. A diferencia de la xenofobia que teme al forastero, la oikofobia es introspectiva, una autocrítica tan implacable que erosiona los cimientos de la identidad colectiva. No es simple escepticismo, sino un reflejo patológico, a menudo disfrazado de virtud cosmopolita o culpa antiimperialista que prioriza lo externo sobre lo propio. Surge en sociedades estables sin amenazas externas a través de presiones sociales como la culpa o la ostentación de virtud. Fomenta divisiones tribales al polarizar a los grupos sobre la identidad cultural, amplificar las diferencias y erosionar los valores compartidos, lo cual en nuestras sociedades se intensifica por los medios de comunicación tradicionales. La oikofobia debilita la cohesión social, creando facciones rivales dentro de la sociedad que se definen en oposición unas a otras, lo que lleva a la fragmentación y la deconstrucción de la sociedad. Esto se refleja globalmente en políticas y tendencias culturales que debilitan la cohesión. Por ejemplo, burócratas europeos desmantelando la soberanía nacional por un ideal sin fronteras, o élites celebrando la caída de estatuas en un acto de autoflagelación performativa. La oikofobia, en resumen, es el disolvente del ethos compartido, fomentando la división, el resentimiento y una creciente sensación de desarraigo. En el Reino Unido, la oikofobia ha echado raíces con particular intensidad, moldeando las políticas públicas y alimentando el malestar social, culminando en la manifestación Unir el Reino en Londres el 13 de septiembre de 2025. Para comprender esto plenamente, tienes que entender la situación más amplia en el Reino Unido, que es una nación que lidia con una confluencia de presiones migratorias, fallas institucionales y una sensación generalizada de despojo cultural que ha dejado a muchos sintiéndose como extraños en su propia tierra. Después del Brexit, el Reino Unido ha presenciado un aumento en la migración irregular, particularmente a través de pequeñas embarcaciones que cruzan el Canal de la Mancha, lo que no solo ha puesto presión sobre los recursos públicos, sino que también ha intensificado los debates sobre la identidad nacional y la soberanía.
Además de la inmigración irregular al país y la absurda, interminable, implacable y demográficamente transformadora inmigración regular al Reino Unido, bueno, esta situación se suma al escándalo de las bandas de explotación sexual, que es una herida supurante que ejemplifica los efectos más insidiosos y odiosos de la oikofobia. Durante las últimas 2 décadas, redes organizadas compuestas predominantemente por hombres pakistaníes han saqueado y explotado sistemáticamente a miles de niñas vulnerables, en su mayoría blancas y de clase trabajadora, en ciudades como Rotherham, Rochdale y Telford. El informe Jay de 2014 y las investigaciones posteriores evidenciaron un fracaso sistemático. La policía, servicios sociales y ayuntamientos, ocupados en capacitaciones sobre diversidad y multiculturalismo, dudaron en intervenir por miedo a ser acusados de racismo o islamofobia. Este cálculo oikofóbico, que priorizaba la sensibilidad de las comunidades minoritarias sobre la seguridad de las víctimas indígenas, permitió que los abusos continuaran sin control durante años, erosionando la confianza pública en las instituciones y amplificando los agravios de traición. Scruton él mismo criticó esto como un multiculturalismo que reemplaza el orgullo nacional con una ética de diversidad sin raíces, donde las élites en Westminster y Oxbridge descartan los llamados a la cohesión como intolerancia retrógrada. El resultado de esta fractura a lo largo de líneas de clase y cultura, con burócratas metropolitanos abogando por fronteras abiertas como imperativos humanitarios, mientras que las comunidades provinciales, agobiadas por la escasez de vivienda y las filas en el Servicio Nacional de Salud, pues se sienten cada vez más desposeídas y sus preocupaciones son etiquetadas como paranoia de extrema derecha. Y fue precisamente en este caldero de resentimiento, sobrecarga migratoria, abandono institucional y autonegación cultural donde se encendió la manifestación de unir el reino, una respuesta directa al dominio de la oikofobia y una de las mayores manifestaciones en la historia moderna británica a la cual yo mismo asistí. El evento atrajo a un estimado de 110 a 150 mil participantes al centro de Londres, superando por mucho las proyecciones de la policía, y se desbordó más allá de Whitehall en un mosaico humano, por así decirlo, de banderas Union Jack y cruces de San Jorge, incluso con gorras Make America Great Again estadounidenses en solidaridad transatlántica. Tommy Robinson, el organizador del evento, presentó la reunión como la chispa de una revolución cultural, una ola de patriotismo contra un establecimiento que ha traicionado a la nación mediante una migración masiva e incontrolada y la supresión de la libertad de expresión. Intervenciones de alto perfil amplificaron el espectáculo, vinculando los disturbios de Londres con corrientes nativistas globales. Elon Musk, en una entrevista grabada previamente con Robinson, denunció la destrucción de Gran Bretaña por la migración, calificó a la izquierda como el partido del asesinato en referencia al asesinato de Kirk y tronó, o luchan o morirán. Un grito de guerra que electrificó a la multitud y provocó reproches de diputados laboristas como John McDonnell, quien instó a los contramanifestantes a elegir la humanidad sobre la barbarie. Con cánticos de Charlie Kirk resonando a lo largo del puente de Westminster y manifestantes encaramados sobre los icónicos leones en la plaza de Trafalgar, esto mezcló el homenaje con el desafío al establecimiento. Pero, por supuesto, las tensiones hervían mientras los odiosos contramanifestantes Stand Up to Racism y Antifa en particular, que estaban acorralados en Whitehall, mientras sus súplicas cosmopolitas eran ahogadas por el rugido de la manifestación, la naturaleza de 2 niveles del Reino Unido, la policía de 2 niveles y la justicia de 2 niveles se mostró claramente en el evento, ya que había policías monitoreando detrás de las líneas con sus videocámaras, preparando sus pruebas digitales para aquellos que dijeran cosas indebidas o se salieran de la línea, y esas cámaras estaban dirigidas exclusivamente hacia las filas de los patriotas en lugar de hacia las de Antifa. Algo a destacar sobre el evento, en marcado contraste con los cretinos que conforman Antifa, es que asistieron personas de todos los ámbitos de la vida: mujeres, hombres, familias con niños, abuelos. Sin embargo, hay que decir que, salvo pocas excepciones, fue mayormente un evento de personas blancas. Por primera vez, dado que Londres ahora es solo un 30% blanca y esa cifra baja rápido,
Fue la vez que más blanca vi la ciudad. Pero eso no quiere decir que las personas, en su mayoría blancas, que asistieron estuvieran motivadas por prejuicios, sino que estaban ahí por el deseo de una Gran Bretaña más justa e inclusiva, y estaban frustradas por la erosión de los lazos comunitarios y la naturaleza de dos niveles de la sociedad que ha sido creada por la oikofobia. Así que la advertencia de Scruton se vuelve muy relevante. Si la oikofobia no se controla, corre el riesgo de provocar una reacción nativista. Ya ha sucedido antes, y si los cosmopolitas no aprenden de la historia y no retroceden, volverá a suceder. El asesinato de Charlie Kirk y la agitación en el Reino Unido son síntomas de esta división, donde demonizar el oikos genera violencia y alienación. El reto para Gran Bretaña y Occidente en general es ahora forjar una identidad nacional que vuelva a honrar la herencia, no sea que la autocrítica de la oikofobia consuma el mismo hogar que dice querer perfeccionar. ¿Y tú qué opinas? Déjame tus ideas en la sección de comentarios aquí abajo para seguir con la conversación. También recuerda revisar que sigues suscrito, ya que YouTube ha dado de baja a decenas de miles de personas de este canal sin su conocimiento ni consentimiento. Además, no olvides checar al patrocinador del video de hoy, FUM, y sus increíbles productos que te ayudan a dejar malos hábitos y reemplazarlos por mejores. Estoy seguro de que te alegrarás de hacerlo. Y con eso nos vemos en el próximo video. Adiós por ahora.